Pauta de Análisis en la 100.5. 8:05 de la mañana y ya está en estudio aquí en Pauta de Análisis Pablo Longueira. No sé si requiere tanta presentación. Un histórico de la UDI, ex coronel, ahora no sé cómo lo vamos a llamar, que va probablemente a ser el próximo secretario general, ex ministro también. ¿Qué tal, Pablo Longueira? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bienvenido, Pablo. Ya, ¿está listo entonces? Primero hay elecciones internas, ustedes ¿Pero con dan quién? por hecho el próximo secretario. ¿Pero quién compite? Quiera, Si ustedes están listos con esta Alessandra y la presidencia y usted la secretaria general. Sí, pero eso quiero aclarar, digamos, Ya. estamos en elecciones Acércate internas. al micrófono, Pablo. Se van a convocar a elecciones internas y el que quiera tiene el derecho a presentar la lista para postular. Con Jorge vamos a hacer una lista. ¿Podría haber otra lista? Sí, claro. Y no es correcto, yo leía, no entendí eso, a ver si me lo explica, que decía, no es una lista de unidad. ¿Qué es lo que es? Es una lista. Ah, ya. Podrían surgir otras listas y dar lo Claro, mismo. eso, trata por de eso que le representar estoy todo el precisando, espectro. exactamente. Nosotros hemos conformado una lista, veníamos conversando hace 2 meses y obviamente los que quieran tienen el legítimo derecho a presentarlo. Este consejo que hay el próximo sábado se van a conocer las fechas, que se ha anunciado que van a ser en enero, que nos acomoda a los dos esa fecha. La elección interna, pero eso no significa que el que quiera en la UDI presentar una lista lo pueda hacer. Pablo Longueira, probablemente a la ciudadanía, el tema de la vía política de los partidos no le resulte lo más sexy, digamos, o sea, a nadie, ¿no? pero quiero pensar como en más amplio. Está en curso el gobierno de José Antonio Caz, cumplió 100 días, los partidos de la oposición, en este caso es Renovación Nacional, la UDI, Partido Republicano, perdón, del oficialismo. Pero se siguen mostrando la palabra derechita cobarde desde sectores del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Entonces, ¿cómo está viendo el gobierno y la constelación de estos partidos en que todavía el, comillas, derechita cobarde sigue siendo un peso para partidos como Renovación Nacional y seguramente para sectores de la UDI, porque discrepar o negociar pareciera ser parte, ¿no es cierto?, de esa cobardía? Mira, la verdad es que me da risa, Claudio, cuando escucho esos términos, porque ya los chilenos vieron la experiencia de la izquierda, donde se levantó una izquierda con esa autoridad moral sobre la otra, un frente amplio que estimaba que tenía una autoridad moral frente a toda una generación de dirigentes de la concertación, y la concertación no fue capaz de enfrentar ese desafío, porque una cosa es tener perfiles distintos, tener posiciones distintas, históricas, muchos de los partidos, pero una cosa muy distinta es convivir en una coalición donde hay alguien que se considera superior al otro. ¿Y aquí está pasando eso? El fenómeno es igual, porque es un fenómeno político, no pero, es un fenómeno, obviamente, claro. El Partido Republicano... Yo no quiero personalizar, hay gente que cree que tiene una superioridad moral, que se cree más valiente que otro. El creerse más valiente que otro es una categoría de superioridad moral. El cobarde frente al valiente. Pero a mí me toca estar en la derecha más valiente que ha tenido el país, que fue la que se fue al mundo popular, por lo tanto a mí me da exactamente lo mismo lo que diga. Pero la que creció en Chile fue la otra derecha, que los mira a ustedes como una derecha que fue cobarde y transaccional. No sé, esa es una mirada de algunos de la derecha, refiriéndose no sé a quién, pero no nos pueden referir a nosotros, porque no hay ninguna derecha más valiente que la UDI Popular. Por lo tanto, a mí me da risa cuando escucho esos términos y me da risa escuchar a los que lo dicen. En el caso mío me genera mucha indiferencia porque tenemos muy claro la historia, y en política hay momentos y momentos. Obviamente que ganó el Partido Republicano y muy bien, y parte del objetivo de mi vuelta es precisamente, eso es lo que más me motiva, es tratar de organizar la coalición del 62% para que hayan 2 o 3 gobiernos de esta coalición. Pero obviamente que en las coaliciones tenemos que conservar la diversidad, es muy complejo, la derecha es un sector complejo para unirse. ¿Es complejo, sí? Sí, mucho más que el mundo de la izquierda. El mundo de la izquierda en Chile es mucho más politizado, más estructurado. Hoy día están muy desorientados porque tuvieron una derrota política, cultural, de todo tipo, electoral, por cierto. Por lo tanto, todavía no levantan cabeza, pero en Chile un 33% de gente de izquierda, perdón. Entonces, la derecha tiene que tener capacidad para organizarse, tener una coalición
Y creo que gran parte del problema que se está teniendo es precisamente que no se instaló una coalición de gobierno en el momento que se instaló el gobierno. Y creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Pablo Longueira, el término de derechita cobarde partió, entiendo, en España, con Santiago Abascal refiriéndose al Partido Popular, porque dialogaba. Usted representa una derecha que acostumbraba a hacerlo eso, y ahora que vuelve, va a volver a hacerlo, es decir, va a volver a sacarle lustre a ese tipo, o a intentar hacerlo, a ese tipo de forma de hacer política? Sin lugar a dudas, porque la capacidad de llegar a acuerdo con el otro, con el que piensa distinto a ti, ese término efectivamente se acuñó y se repite en Chile, en España. Bueno, en España no le ha ido bien a Vox, en todo caso, con ese concepto. No se sientan mal. Pero el Partido Popular, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, por eso te hago la comparación. El Partido Popular tiene una solidez política mucho mayor que la expresión de Vox. Y aquí lo importante es que tengamos la capacidad, porque hay algo muy claro. Todos los dirigentes de republicanos fueron militantes cuando yo presidí la UDI, por lo tanto los conozco a todos. Entonces parte del esfuerzo y el interés de retornar a colaborar es precisamente a unir en una coalición todas las expresiones de derecha, porque hay muchas, no es que haya una derecha, siempre han habido muchas derechas. Hoy día se habla de las derechas, pero siempre ha existido muchas derechas. Creo que antes, tal vez por el sistema nominal y porque no había una crisis que vivían los partidos políticos, hoy día era más fácil estructurar una coalición o una estructura política. Hoy día es mucho más, ¿Y la UDI, más complejo. ¿Qué responsabilidad tuvo en esto? Que tuviese un crecimiento, el Partido Republicano tan importante son los que está en el gobierno. Cuando usted estaba en el poder, recuerdo que usaba mucho el concepto la UDI popular. Así es. Ahora, ¿qué queda de esa UDI popular? Bueno, es lo que queremos volver a... Yo alcancé a estar estos 2 meses recorriendo el país, alcancé a recorrer 6 regiones, y hay algo precioso para mí en que todos quieren que volvamos a esa UDI popular. Por lo tanto, creo que con Jorge va a ser muy fácil volver a retomar ese camino de un proyecto de derecha comprometido con los sectores más pobres del país. Esa es la vocación y el sentido por el cual se fundó la UDI. Por lo tanto, vamos a contribuir, como lo hicimos hace ya 40 años, a ir a formar derecha donde no hay derecha. Ese fue nuestro proyecto político y eso es lo que quiere toda la gente volver. Por lo tanto, nuestro objetivo es que cada sector o cada partido o cada sensibilidad, incluso yo soy partidario que la coalición estén amarillos, demócratas, y ya me he juntado Pablo, con algunos de ellos. Pero tengo la siguiente duda. Esta coalición, que ya lo has dicho, ¿no? El 62%, esta idea de volver a posicionar a la UDI, ¿es para darle sustento político al gobierno de José Antonio Kast? Sí, claro. ¿O es para darle proyección a una UDI que algún minuto tú mismo me decías que está como con respirador artificial? Claro, ambas cosas, porque uno en política no es que haga una sola cosa o busque un solo objetivo. ¿Pero el gobierno sentirá que necesita ese apoyo y ese soporte político? Puede que sientan que no lo necesitan, pero yo estimo que sí. Creo que es muy importante, creo que es muy importante para que hayan 2 o 3 gobiernos que este sea exitoso. Si no existe 2 o 3 gobiernos, si este no es exitoso, porque la debilidad de los partidos políticos hoy día es tremenda. ¿Ya? Creo que en todas las colectividades hay una atomización de los partidos políticos, entonces hay que fortalecer a la UDI, a través de la UDI fortalecer una expresión política de la coalición. Hay algunos que no quieren que haya coalición, porque quieren manejar la situación como está. Te fijas, los partidos atomizados, ninguna estructura, entonces hay gente que quiere eso. ¿Dónde? ¿Quién gente lo quiere? del sector. ¿Quién lo ve? ¿Dónde Gente lo ve? del sector que lo quiere, sector? efectivamente, claro, y lo dicen. Si hoy día todo se dice por los chats, entonces tú te das cuenta perfectamente. Qué gana de conocer esos chats. Claro, yo no te los recomiendo porque son penosos algunos, sí. pero son útiles para darte cuenta, porque hoy día... la gente, esta derecha valiente a través de los chats, te fijas, escriben en los chats y descalifican, porque hoy día esta red hay que hacerse cargo, que hoy día tienes una... Pero que así funciona la política ahora, ¿no? Claro, como camarilla, digo. Claro, ¿no? Claro, ¿Sí? Efectivamente, hay que entender ese fenómeno, que es un fenómeno completamente distinto a mi época, te fijas, hoy día todo esto tiene mucha influencia, y hay muchos chatos, participan en chat y todos hacen política por chat, nadie está en terreno, todos Pablo, creen que... sí, y eso es una realidad. De otro lenguaje. En esa, de otro lenguaje. Hablamos con Pablo Longueira esta mañana en Pauta Análisis.
El gobierno de José Antonio Kast, ¿cómo lo ves en su despliegue político, puramente? Estoy pensando en las encuestas del fin de semana. Mostraron que después de la cuenta pública había subido el presidente. Criteria mostraba ayer que, al igual que la semana pasada, está en 39, no se movió, pero tuvo una caída después de la... O sea, hubo como un Veranito San Juan después de la cuenta pública, volvió a bajar, pero el dato de Criteria ayer es que más de un 40% cree que el gobierno es menos de lo que esperaba. O sea, hay un tema como con la esperanza. Ahí. ¿Cómo lo evalúas tú? Mira, yo lo esperaba y lo he escrito. Yo hago mucho análisis político. Creo que, y lo planteé públicamente, hubo una caída por el diseño del gobierno y por ciertas decisiones políticas que creo que generaron una caída muy fuerte en los primeros meses. Pero afortunadamente el gobierno, importante que lo hubiera hecho antes del 1 de julio, hiciera los ajustes ministeriales que tenía que hacer, porque era evidente que había estructurado un mal diseño, y ya se hizo. Y eso generó rápidamente un pequeño salto, una estabilización en la caída, llamémoslo así. Sí. Pero el gobierno está con porcentaje, a pesar de los desafíos que está, me parece que está con porcentajes razonables, llamémoslo así, ¿ya? Podríamos habernos evitado muchos de los ajustes, obviamente, y yo lo planteé públicamente. Entonces, hoy día creo que lo que falta precisamente es el chasis de apoyo y respaldo al gobierno para no tener posiciones diferentes y enfrentar lo que tienen que enfrentar los gobiernos, que son los malos momentos. Tú cuando haces la coalición no la haces para el momento de éxito, lo haces. Sí, pero en tema puntual, por ejemplo, hay quienes dicen que hoy el gobierno tiene un proyecto muy claro y una figura muy potente en Jorge Quirós como ministro de Hacienda, pero que todavía no logra desplegar bien su agenda económica y su agenda de seguridad, la gran promesa. ¿Tú ves eso, el desnivel entre una mirada económica con un Quirós muy fortalecido y la ausencia todavía de ministros políticos bien empoderados? Mira, parte del diseño digamos, los errores iniciales fue seguridad. No es normal que un gobierno que gana por esta variable, llamemos la seguridad ciudadana, tenga que haber hecho el cambio del ministro y de los 2 subsecretarios y después de no sé cuántos jefes de división. Sí. Fijas, bueno, pero me alegra que se haya reconocido el error y que se haya actuado con prontitud. Conozco a Martín, creo que perdimos un tremendo ministro de Obras Públicas, pero creo que lo va a hacer muy bien en seguridad y creo que esta estabilización de la caída que venía se debe en gran medida a que la gente ve en Martín un ministro activo en materia de seguridad y no tengo duda que lo va a hacer. Por lo tanto, me pareció además muy bien el cambio porque yo siempre sostuve, en el caso de la vocería, voy ahora, hablando de los ajustes, porque cuando se instala un gobierno, Claudia, es el momento en que la gente tiene más poder. Es el momento en política que yo he conocido donde tú nombras 3.000 personas, nombras ministros, embajadores, o sea, la gente se nubla y la gente le gusta el poder. No es mi caso, por lo tanto yo dije, mire, yo no voy a ocupar ningún cargo. Entonces yo miraba esto y yo decía, esto está mal diseñado, ¿Pablo? Pero bueno... Y la gente incluso no le gusta que uno lo diga en el minuto, pero uno lo tiene que decir. ¿Te fijas? Entonces, se hizo el ajuste en la vocería porque yo creo que el error de diseño del Estado fue que cuando se hizo el Ministerio de Seguridad, yo hubiera eliminado el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y lo hubiera traspasado Interior. Me parece adecuado el cambio. ¿Te fijas? Entonces ya se hizo, muy bien hecho, y se cambió a Martín. Entonces, y Quirós, ya que me preguntaste por él, es una realidad lo que tú me dices, porque un ministro con mucho poder y tiene que sacar adelante, y creo que lo va a sacar bien, el acuerdo que es muy importante para el gobierno de reconstrucción, para que volvamos a crecer 3-4%. Sí, mi pregunta es si es bueno el desnivel. ¿Ah? Mi pregunta es si es bueno el desnivel de economía fuerte y política más que se generó frágil. Cuando tú tuviste que cambiar toda la autoridad. Obviamente que se generó, te fijas. Usted escucha a Pablo Longueira en conversación con Pauta de Análisis. Pablo, bueno, ahora mencionó la palabra del chasis, ¿no? Que cuando estuvo aquí la vez anterior dijo hay un problema, que estemos hablando tanto del comité político. En esa oportunidad cuando vino la vez anterior era cuando estaba en el pic lo que estaba pasando en el segundo piso, que era raza, en eso estábamos, en ese momento.
Retomemos la conversación. Retomemos esa conversación. ¿Se mantiene eso o siente que está subsanado ese problema? No, porque ya eso, no estamos hablando del segundo piso. Bueno, ese fue otra parte que hablamos aquí, no sé si en qué profundidad lo hablamos aquí. Parte del mal diseño, obviamente, fue ese. Tú no puedes nombrar un ministro de Interior que tú no sea tu brazo derecho. Siempre los ministros de Interior son el brazo derecho político de los presidentes. Rodrigo Gispeter, Sebastián Piñera no lo puso en el segundo piso, lo puso obviamente el Ministerio del Interior. ¿Y ahora? Yo fui ministro en Piñera 1 y a mí nunca me llamó la María Luisa Abraham, yo tampoco la llamé. Ella era la coordinadora y muy buena coordinadora del segundo piso, pero uno se entiende con el presidente y con el ministro de Interior, que era Rodrigo Gispeter. Entonces eso partió con un modelo completamente distinto, con un segundo piso que era parte de la estructura del poder, y eso ya se corrigió porque no resistía un minuto. Ya se subsanó, entonces siente que desde ese punto de vista y sí, se reempoderó al ministro Alvarado. ¿Perdón? Y se reempoderó al ministro Obviamente, Alvarado. era obvio que iba a pasar y así lo planteaban todos mis chats, era evidente. ¿Ve que también usa los chats? Es que estoy en muchos chats porque así hay que estar en los chats y me preguntan mucho, entonces respondo. Y ¿Pero del gobierno le preguntan? Todo, sí, en general, ¿también? sí, en todo. ¿Su opinión? Sí, hay mucha gente del gobierno que me consulta. Pablo Longueira, pensando en el presente y en lo que viene y en el testeo de la opinión pública también. La encuesta Criteria mostraba ayer que un 49% pensaba que el gobierno era peor de lo que había esperado. O sea, no sé si peor, que no alcanzaba las expectativas que tenía. Y junto con esto aparece también el relato del orden, que muchos dicen este es el nuevo relato del gobierno, palabra que tú ocupaste en otras ocasiones. Uno, ¿qué pasa con las expectativas? ¿Es complejo para el gobierno que la ciudadanía, o un número importante de la ciudadanía, sienta que todavía no, que lo que prometió todavía no está desplegado? Y segundo, el relato del orden, ¿es un buen ancla a tu juicio? Sí, yo creo ambas cosas. Creo que se estabilizó la caída en los porcentajes, la encuesta hoy día, ayer venía CADEM con el 44% de aprobación, creo que en términos de criteria con el 39%, el gobierno está en torno a los 40%, esto es lo que yo hago en mi análisis, me parece razonable estar a esta altura con los errores de diseño originales. A lo mejor es menos pronunciada la caída en ese sentido. Claro, creo que se estabilizó por los ajustes por el 1 de junio y creo que el gobierno tomado estas últimas semanas la iniciativa política, tiene la ventaja que al frente no hay alternativa, entonces nadie capitaliza esta caída. Te fijas, también las encuestas son muy claras, que nadie la capitaliza. Entonces el gobierno aparece bien, fortalecido, que me parece bien para gobernar. Tuvo la caída que a lo mejor podría estar en 45, por decírtelo, si no hubiera cometido estos errores, pero ya afortunadamente se corrigieron. Y creo que el desafío, creo que está todo bien posesionado para poder ser exitoso. Esa es parte de lo que la UDI tiene que contribuir. Tenemos que contribuir a que este gobierno sea exitoso para que tengamos 2 o 3 gobiernos. Yo vengo principalmente a eso, quiero contribuir a eso, porque no es fácil en el mundo nuestro construir coaliciones. Ya, pero te lo planteo porque la derecha durante muchos años quiso apostar a que su relato era la gobernabilidad. En democracia, de una derecha democrática. Y hoy el relato del gobierno ha ido como mutando más bien hacia el tema del orden. Sí. Y en ese sentido veía la encuesta Criteria, decía ayer que respecto a la situación del país, un 36% considera que Chile está más desordenado que antes, un 26% cree que está más ordenado y un 34% no percibe cambios. Entonces, a eso me refiero con el relato del orden y esa percepción ciudadana. Yo creo que el camino del gobierno es el orden y porque estamos en una transición del desorden al orden, para mí, y lo he planteado en mi análisis. El 4 de septiembre, el plebiscito, que esperamos, yo también parte de ese esfuerzo, quiero la coalición rescatar esa fecha histórica del triunfo del 62%. Hoy que está solicitado. Pensé que lo tenía apagado, disculpen. Creo que estamos transitando de un desorden democrático, ¿ya? Porque del gobierno de Boric. Claro, porque perfecto. Haber tratado de tumbar a un presidente, no estoy hablando no solo del de Boric, ¿ya? Para mí es un desorden democrático, porque cuando la izquierda trata de tumbar a un presidente elegido democráticamente por la vía violenta y posteriormente por la vía institucional, si hubo 2 acusaciones constitucionales para tumbar a Sebastián Piñera, entonces después vino el gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista. Bueno, venimos de un desorden democrático, hay partidos no
democráticos que estaban en el gobierno. Entonces, ese desorden democrático, con ciertas prácticas que llegaron, basta ver lo que está ocurriendo con los niños haitianos, o sea, un Estado completamente ineficiente, ¿te fijas? Entonces, todo este desorden del cual venimos hace muchos años, nos ha llevado a un crecimiento del 2% y está en una situación del déficit fiscal que tenemos, un déficit en el manejo de las cuentas públicas. Entonces, hay un desorden institucionalizado que hay que ordenarlo, y creo que ese esfuerzo puede que la ciudadanía no lo contemple, no lo valore, pero hay que hacerlo. Ya, o sea, está bien. Para mí está bien, porque después del desorden, bueno, vendrán los beneficios de haber ordenado el país, porque eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos ordenarlo en materia de seguridad, necesitamos ordenar el país en materia económica, porque está desordenado. Hay una crisis institucional muy profunda, estamos llegando a 45% de déficit fiscal. Entonces, finalmente, lo entiendo, y puede que la gente perciba que no se están haciendo bien, está bien, pero hay que hacerlo. Pablo Longueira, si fuera parlamentario hoy, ¿apoyaba la acusación constitucional a Grau? Si yo fuese parlamentario hoy, no la he leído, no me motiva, para ser honesto. Creo que se viene haciendo muy mal uso de las acusaciones constitucionales hace mucho tiempo. Para mí, yo siempre, cuando me han hecho muchas veces la pregunta, Pablo, ¿cuándo se jodió Chile? Porque se jodió, lamentablemente. Yo siempre lo sitúo en dos momentos. Uno, cuando la izquierda no apoyó a Ricardo Lagos, porque ahí desaparecía la izquierda democrática chilena y desapareció. Cuando se acusó constitucionalmente a Harald Bayer. Yo ahí 2013. Sí tuvo el 2003. Ahí sí tuvo el momento en que partimos. Acusar a Harald Bayer era acusar al tipo que todos reconocíamos, la izquierda, la derecha, el tipo que más sabía educación. Yo eso lo consideré brutal, porque perdimos ahí, ahí hay un cambio político muy impresionante para mí. Porque yo analizo, yo estudio mucho estas cosas y creo que ahí se rompió algo muy vital. Entonces hoy día se sigue mal usando, pero para mí el problema de la acusación es otro. Es demostrar que no hay coalición, porque cuando tú enfrentas una acusación constitucional, la enfrentas en conjunto, tú argumentas, tú se juntas. Entonces, cuando yo veo que hay gente de Renovación que no está, o hay otros que le dicen al otro, tenés que sumarte, si no eres la derechita cobarde, bueno, es parte del espectáculo que hay que terminar, porque no hay coalición. ¿Te fijas? Entonces, no he estudiado para ver si hay mérito, me genera indiferencia la acusación, para ser honesto. No tengo idea si hay antecedentes o no. No le destino tiempo. Perfecto. Ya, pero en el fondo esto acredita lo que tú dices. Claro, yo veo esto afuera y hago análisis importantes para mí. La acusación no la he leído, para ser honesto. No, ¿para qué voy a perder un tiempo si no voto? Pero grafica que en el fondo acá claro, yo miro afuera y yo veo claro, anoche entiendo que Diego Charper, otros de Renovación. Entonces, que no van a ir, sí. Tú lo que ves esto es decir, bueno, esto es lo que hace falta. No puede ocurrir esto. O sea, vamos todos o no vamos, claro, pero juntos. Pero evidente, todas las acusaciones constitucionales se conversaban previamente, los partidos ponían los cuadros técnicos, decir, mira, hay mérito, no hay mérito, sí, vamos y vamos todos, pero lo que no puede ocurrir es que algunos estén obligando al otro y le digan, mira, tú eres la derechita cobarde, te fijas si que el otro se suma para que no le digan, es puro complejo, no hay liderazgo, si el problema es que no hay liderazgo, te fijas, entonces este vacío y la falta de organización, de estructura política. ¿Y ese liderazgo dónde tiene que estar? ¿En los partidos? Claro, ¿En la presidencia de los partidos? El presidente. Claro, lo que te ocurre es que hay una crisis en los partidos. Entonces, lo primero que creo que el valor que tiene de lo que hicimos con Jorge Alessandri es que vamos a evitar lo más probable una elección. Legítimamente, como lo dije al comienzo, se pueden presentar, pero hay que fortalecer los partidos. Nosotros necesitamos fortalecer a la UDI para que cumpla un rol. Entonces, y tener la capacidad de formar esta coalición. Te fijas que va a haber gente que no quiere armarla. Ahora que mencionó esto de volver, ¿no? Como atrás de cómo fue la UDI, esta UDI popular, me quedo dando vuelta. ¿A quién le va a disputar ese espacio? ¿Usted entiende que son republicanos que tienen ese espacio ahora? No, ese espacio, no. Nosotros ese espacio lo vamos a disputar con el Partido de la Gente. No, ellos son los que tienen ese espacio. Pero evidente, hay que estudiar. Si la gente cree que un republicano, el republicano representa una derecha que fue parte de la UDI, ¿me entiendes? Y hoy día está en otro partido.
¿Te fijas? Pero la UDI popular, ¿quién la está recuperando? El candidato es Parisi. Parisi es una amenaza real. Pero evidente, ¿no? Pero si Parisi hoy día está en la segunda vuelta. ¿Y está mal que el gobierno quiera pactar con él todos los temas que está pactando para el Congreso? Es que la izquierda lo llevó a eso. Porque la izquierda no estuvo disponible. Entonces, si la izquierda no se da cuenta que tiene que tener una interlocución, tiene que tener una posición positiva. Le quedan unos minutos para ver en el Senado. Si en el Senado tiene los votos. Sacar de la jugada al PDG. ¿Ah? Eso sacaría de la jugada al PDG. Pero mira la encuesta CEP. Hay que estudiar esta cosa. Parisi está en 35 puntos de aprobación. ¿Por qué? Porque llegó al acuerdo. Y lo hizo muy bien, porque además llegó a un acuerdo con todo ordenadito. Pero hay personas... Y hoy día tiene valor eso, porque tú cuando llegas con todo tu partido ordenadito, pasas por caja, Eres como digo yo, y cosecha. Y él cosechó. Hoy día, tú me dices, Franco Parisi está en la segunda vuelta. Pero el tema acá, y se lo he escuchado a distintas figuras de la derecha, Pablo Longueira, es el temor de estar alimentando un monstruo, dicen ellos, de estar alimentando una figura competitiva para el próximo. Claro, y si la izquierda no entiende eso, porque el problema es que tú con alguien tienes que conseguir los votos. Entonces, la izquierda no lo entiende. Entonces, está bien, él muy habilosamente, no es un término a lo mejor que se use mucho. Me encanta ese término. ¿Te gusta el término? Bueno, muy habilosamente entendió, como no tiene senadores, entendió que tenía que llegar a este acuerdo en la Cámara. Entonces, la izquierda me sorprende que no haga lo mismo para ponerse y para que no estar inflando al partido de la gente. En el Senado tiene la oportunidad esta semana. Yo confío, mira, voy a apostar aquí, yo creo que el gobierno debe tener unos 28 votos, mucho más de lo que creen. No tiene los 26, tiene más. ¿Ya? Pero no los tiene institucionalizados. Creo que el PS tiene una oportunidad muy importante para desmarcarse del Frente Amplio y del Partido Comunista para llegar a un acuerdo. Pero si no llega a un acuerdo, bueno, los gobiernos siempre buscan acuerdos. Por lo tanto, lo hizo en la Cámara y si no está disponible en el Senado, donde no está el PDG, bueno, está bien, el monstruo lo está creando la izquierda, no el gobierno. Pablo Longueira, muchas gracias por haber venido al estudio. Gracias, Pablo Longueira. Un gusto como siempre. Este es el periodismo que me gusta a mí. Conversación. Qué halago. Gracias, Pablo Longueira.